Buenas tardes, mi nombre es Sara Nicole Mendoza Martínez, soy de la ficha 22545 y yo el día de hoy vengo a hablarles sobre los cereales y los pseudocereales y también las leguminosas. Los cereales se permiten nombrar plantas gramíneas que dan frutos farináceos en la estructura del cereal. Puede reconocerse al germen que aparece en el núcleo de la semilla y que permite el desarrollo de la nueva planta. El endospermo, una estructura feculenta o harinosa que envuelve al germen. La testa, que es la capa exterior que recubre al grano, y la cáscara, que es otra capa que se recubre la testa y que la protege. Los cereales contienen almidón, lípidos, celulosa, gluten y distintas proteínas. Todos estos componentes son básicos en la alimentación humana. Por otra parte, a partir de los cereales como el maíz, por ejemplo, es posible elaborar aceites y también resinas. Y las principales especies de cereales son el maíz, el trigo, la avena, el arroz, el centeno, la cebada, el sorgo y el mijo. Entre otras, de acuerdo al tratamiento que les proporcione estos cereales, pueden obtenerse distintos tipos de alimentos. Ejemplos: en España el arroz se ha convertido en un alimento impredecible, pues no solo se come como sopa o ensalada, sino también como ingrediente fundamental para llevar a cabo uno de los platos típicos de la gastronomía del país, la paella. Y en China el arroz también es un cereal esencial dentro de su dieta. El centeno y el trigo son dos cereales que también se conocen por el nombre de panificables. Ambos se usan para la elaboración del pan y todo tipo de productos de panadería. La harina es un polvo fino que se obtiene del cereal molido. Los pseudocereales, en la quinoa, el amaranto y el alfafón. Los pseudocereales no son verdaderos cereales porque no pertenecen a la familia de las gramíneas, como el trigo o la avena, pero sí comparten ciertas similitudes. La quinoa, el amaranto y el alforfón, los pseudocereales, tienen ciertas similitudes en la textura, en el sabor, en la forma y en los cereales, pero desde un punto de vista botánico no se parecen en nada, mientras que los cereales pertenecen a la familia de las gramíneas, con unas características muy definidas. Las plantas del trigo, el maíz o la cebada tienen unas hojas finas y puntiagudas que se transforman en espigas y dan los granos que conocemos como cereales. Los pseudocereales no son verdaderos granos, son plantas distintas a las gramíneas porque tienen hojas anchas que producen semillas, pequeños frutos de los que, una vez molidos, se puede obtener la harina, pero sin el gluten. Una ausencia de gluten. Esta es la gran diferencia entre los pseudocereales. Son la mayoría de los cereales. Esta particularidad lo hace muy interesante como alimento en el caso de enfermedad celíaca, una de las formas más severas de intolerancia al gluten. Bueno, quedamos en que una de las formas más severas de la intolerancia al gluten son las cuyas cifras de la prevalencia que se estima y están en 1 y en un 2% de la población mundial, y pese a que se trata de cultivos antiguos con miles de años de historia, no ha sido hasta hace unos pocos años que los pseudocereales han despertado un importante interés gracias no solo a la ausencia de su gluten, sino también sobre todo a su perfil nutricional. En concreto, a su alto contenido de proteínas entre el 14 y el 18% y además de mayor calidad de los cereales, se perfilan así como un importante sustituto de la proteína animal y por lo tanto son ideales para una dieta vegetariana. La quinoa es una semilla que se extrae de una planta alta y frondosa, es familiar a las espinacas, las remolachas y las acelgas. La quinoa procede de la región andina donde se ha cultivado durante siglos, siendo la principal país productores de Bolivia y Perú. Actualmente su cultivo se ha extendido a otras zonas como Estados Unidos, Canadá, Italia y Suecia. Sus semillas, que tienen un sabor que recuerda a las nueces y cuya textura es similar a la del arroz integral, son altas en proteínas en comparación con los cereales tradicionales. Las semillas de quinoa tienen también un alto contenido de fibra y aceite y son una importante fuente de hierro, magnesio, fósforo, potasio, calcio, zinc, cobre y varios antioxidantes. Las hojas jóvenes se pueden consumir como un vegetal similar a la de las espinacas. El amaranto procede de Centroamérica, donde su cultivo se remonta a varios miles de años. Ha sido uno de los productos más apreciados por la cultura precolombina, especialmente mayas y aztecas. Igual que la quinoa, el amaranto es una de las importantes fuentes de proteína según la Organización Mundial de la Salud, OMS, y la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, FAO. El valor proteico de amaranto es del 75 sobre el 100.
en comparación con el 72 de la leche de vaca, el 60 del trigo o el 44 del maíz. El arforfón, a diferencia de los otros dos, es originado de la zona asiática, en concreto de Asia Central, aunque puede llevar a confusión su nombre trigo. El arforfón no es ni un cereal ni trigo, igual que la quinoa y el amaranto. Este pseudo cereal de forma triangular muy similar a las hayas no tiene nada que ver con las gramíneas de las que salen los cereales. Son las semillas comestibles secas, vienen en vainas, ejemplo, lentejas, haba, frijol, maní, ajonjolí, garbanzo, soya y el cacahuate. Generalidades de las leguminosas: más de 13.000 especies de alimentos de pueblo, originado de Asia y Europa, diversos nombres: deterioro rápido, poder germinativo y adecuado almacenamiento, proliferación bacteriana. Continuamos hablando sobre que la estructura de una leguminosa son diferentes a los tamaños y las formas entre especies. 3 partes cubiertas, cotiledones, hipocotilo, pluma y radícula. La clasificación de las leguminosas. El contenido de proteína y grasa: es una leguminosa de su uso común, 20% de proteína y 2% de grasa en la arveja, el arvejón, frijol, garbanzo, habas secas y lentejas. Son ricas en proteína y grasas el cacahuate y el maní, y son muy ricas en proteína del 53% y bajo en grasa la caraota. Y el tiempo de almacenamiento de la arveja, el arvejón, frijol, son leguminosas verdes a mayor cantidad de humedad, menor cantidad de proteína y menor cantidad de tiamina, hierro moderado y vitamina C. Son las habas verdes, el frijol y la arveja verde y las habichuelas. Y las leguminosas secas y separadas de las vainas someten a procesos de secamiento para mayor conservación: el frijol, la lenteja, el garbanzo y las habas. La clasificación de las leguminosas: son un alto contenido de proteína y alto contenido de aceite, mediano contenido de proteína y bajo contenido de aceite: maní, arveja, soya, habas, cacahuate, frijol y las lentejas. Y el valor nutricional de las leguminosas: son un bajo contenido de humedad, entre el 9 y el 16% en una conservación. La proteína oscila entre el 17% y el 25% hasta el 30 y el 40%. La grasa del 0.8 y el 2%, el garbanzo de 6%, las oleaginosas del 15 y 50%, los carbohidratos varían entre el 50 y el 60%, los carbohidratos en oleaginosas del 23 y el 31%, el maní y soya, fibra del 3 y el 8%, la proteína como globulinas y albumina, son vitaminas niacina y ácido fólico, bajas en vitamina A, vitamina C, y se forman en la germinación y no sufren molienda. Muchísimas gracias.